Buenas tardes y bienvenidos a este espacio del área cultural del Banco de la República, esta actividad virtual titulada El río, fuente de vida en el Quindío, una mirada desde la ecología humana. Mi nombre es Andrés Jurado y estoy muy contento de estar en este espacio. Agradezco su asistencia, espero que sea de su agrado. Mi nombre es Carlos Andrés Jurado Gallego. Soy candidato a magíster en Ecología Humana y Saberes Ambientales de la Universidad de Caldas. Soy magíster en Educación profesional en Filosofía y Letras también de la Universidad de Caldas. Sin agua limpia y potable no hay vida humana. Quiero empezar este espacio con una cita de Samuel Taylor Coleridge. Agua, agua por todas partes, ni una sola gota para tomar. La canción del viejo marinero. Que no nos vaya a pasar. 3 momentos, cada momento con una o más preguntas. El primer momento se llama contextos y conceptos. El segundo momento, el río, agua potable, afectaciones y problemas. Y el tercer momento, alternativas para las comunidades, herramientas de protección. Vemos un titular, el titular del río Quindío: el agua es vida, el río Quindío ha sido declarado sujeto de derechos. Más adelante ampliaremos sobre esto. En el primer momento, el momento de contextos y de preguntas guía. Tenemos dos contextos que me permiten estar en este momento hablando acerca del río y de la ecología humana. El primer momento es el área cultural del Banco de la República, el primer contexto y pretexto. Y el segundo contexto es el contexto de la ecología humana. ¿Cuáles son algunos conceptos ecológicos para tener en cuenta? Ya miraremos. Aquí hay unos conceptos que yo quiero que nos queden en el oído, que nos queden rondando la cabeza. Tenemos planeta azul, el planeta en el que vivimos, que se llama planeta Tierra, es un planeta azul visto desde el exterior, es un planeta finito. Ecología humana, hombre, naturaleza. Ecología humana para estudiar las relaciones entre los miembros de un ecosistema, el ecosistema humano, y la relación con el medio. Hombre-naturaleza es una dualidad, es una falsa dualidad que sorprende, por ejemplo, encontrar estudiantes en el siglo XXI, en el 2020, que se molestan y se sienten ofendidos si uno dice que el ser humano, que los seres humanos somos animales, por esa falsa dicotomía entre hombre y naturaleza. Río, fuente de vida, recursos agotables, recursos, agua potable y sujeto de derechos. Son algunos conceptos, son un poco densos tal vez, vamos a tratar de desarrollarlos y de hablar y de enlazarlos. Les decía entonces que el primer contexto, el primer lugar que me permite estar aquí y ahora hablando de este tema tan importante para todos, del agua y del cuidado del agua, del cuidado del río, es el área cultural del Banco de la República, la sede de Armenia, que nos ha brindado amablemente la oportunidad de expresión de nuevo a través de dos escenarios, de dos proyectos, uno a nivel nacional, que es el proyecto nacional El Río,
territorios posibles, y un espacio más regional que se denomina Ecocátedra, que avanza en el segundo año y nos ha permitido presentar los resultados de algunas investigaciones académicas desarrolladas en la región con el apoyo de la red de bibliotecas. Además nos permite el día de hoy estar en este espacio y poder compartir estos temas. El segundo contexto y pretexto es la maestría en ecología humana y saberes ambientales. Esta maestría me ha permitido vislumbrar la importancia del cuidado del ecosistema mundo, incluyendo la tierra, el aire, el agua y los microecosistemas como elementos indispensables para la vida, incluyendo pero no exclusivamente la vida humana. ¿De qué nos ocupamos los ecólogos? ¿Qué estudia la ecología humana? En primer lugar, el estudio del oikos, de la casa, del hogar que habitamos. Ese oikos, ese hogar que habitamos los seres humanos, distribuidos en todo el planeta. Ese planeta Tierra, que es un planeta azul, que es un planeta de agua, lo denominamos oikos. Y en ese oikos nosotros vivimos, obtenemos lo que llamamos recursos para subsistir y también producimos desechos y residuos que afectan el ciclo ecológico y el ciclo ecosistémico y el ciclo hidrológico. El estudio de los ecosistemas, pero sobre todo, como es la ecología humana, de los ecosistemas humanos, de los ecosistemas que afectamos también nosotros los seres humanos. Estudiamos las leyes de la ecología y nos hace darnos cuenta que vivimos en un planeta azul, como vemos en la imagen. Es considerado todo el planeta un solo organismo, que algunos denominan Gaia. En un ecosistema, todo está relacionado con todo. Por ello, nosotros estudiamos las relaciones de los miembros que habitan en un determinado ecosistema. Y eso lo podemos hacer a gran escala o a pequeña escala o a mediana escala. Entonces, el ecosistema del Quindío o el ecosistema del eje cafetero o el ecosistema nacional o regional o el ecosistema mundo. Al estudiar la ecología humana es necesario conocer, estudiar algunos saberes que nos permiten ubicarnos espacial, temporal y socialmente. Por ejemplo, la ecología política, los pensamientos ecológicos, la economía ecológica, la geología, la biología evolutiva, la legislación ambiental, entre otras. En ecología humana se hacen estudios acerca de la vida, de la tierra, el aire y el agua, sus interacciones y cómo nosotros nos relacionamos con todo ello y sobre todo cómo lo afectamos. La ecología humana nos habla de las características y condiciones de la vida y con ello la importancia del agua. Estas son las leyes de la ecología que quiero compartir con ustedes. Dice, todo está relacionado con todo lo demás. La Tierra, la biosfera completa, es una compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres individuales, comunidades y ecosistemas. Lo que le suceda a uno afecta al modo del efecto dominó al resto de los elementos de la biosfera. Por eso es tan importante tener en cuenta que es necesario defender los ríos, el agua dulce, el agua potable. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. El ciclo de la materia y el ciclo de la energía que la biosfera desarrolla para autoproducirse son ciclos diferenciados que debemos conocer para adaptarnos a sus características, ventajas y limitaciones. Por ejemplo, el ciclo del agua.
La naturaleza es la más sabia. La naturaleza es sabia, en tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años y a través de una serie de procesos de mejoramiento. La evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes que pueden adaptarse unos a otros, en una interrelación que siempre replica la existencia y la vida. Vemos aquí el árbol filogenético de la vida, los tres órdenes, bacteria, arcae, eucaria, como nosotros estamos apenas en un puntico, una de las ramitas, por acá los animales y por acá están las plantas. Y la tercera es, en todos los procesos dentro de la biosfera, al final tendremos un déficit en términos de materia y energía. Considerando que en la relación hombre-naturaleza, los cambios son irreversibles y que la biosfera se transforma en la tecnosfera humana, toda la energía que se consume para producir la tecnosfera y satisfacer las necesidades humanas es energía perdida, que nunca más se puede utilizar para reproducir el sistema. Materia y energía son necesarias y escasas para el hombre. Eso en cuanto al primer momento, ¿sí? El contexto, el área cultural del Banco de la República, los dos proyectos, el proyecto del río como territorios posibles y el proyecto de las ecocátedras, por un lado. Y la maestría y un abrebocas de algunas de las cosas que se estudian en ecología humana y que son las que me permiten estar aquí y ahora. Entonces vamos a mirar respecto al río algunos elementos, algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el ciclo del agua, el tema del agua potable y las afectaciones y problemas del río. ¿Cuáles son esas afectaciones y problemas? Ya miraremos. Primero, veamos la distribución global del agua. Veamos que el agua está concentrada, o más bien distribuida y concentrada de esta manera. Tenemos la atmósfera con un 0,001% de agua. Los glaciares con un 2,2%. Las aguas subterráneas un 0,6%. En la biosfera el 0,00007%. Y aquí quiero que prestemos mucha atención, en los mares y océanos el 97,2% y en los ríos y lagos el 0,02%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría del agua que hay es agua salada, agua del mar y del océano, el 97,2%. Y que solamente el 0,02% es agua que se encuentra en los ríos y en los lagos, agua dulce, agua que se puede hacer un tratamiento para potabilizar y convertirse en agua apta para el consumo humano. Entonces es muy poquita. Y si nosotros descuidadamente permitimos que se contamine el río, afecta el ciclo que ya vamos a ver, porque ya lo vimos, y al afectarse ese ciclo, pues va a haber una cantidad de problemas, por ejemplo, como el acceso, va a haber sequías y va a haber agua de mala calidad no apta para el consumo humano. En el ciclo, es un ciclo relativamente sencillo, ¿sí? El agua pasa de un estado de almacenamiento en los océanos principalmente a través de la energía del sol y su evaporación, la evaporación del agua que sube a las nubes, hay una condensación en las nubes, luego hay una precipitación que hace que el agua se almacene en forma de hielo y nieve, esa precipitación nos lleva a un escurrimiento a través de la montaña y de los ríos que lleva agua dulce
hay un almacenamiento de agua dulce en los ríos y en los lagos, y hay una infiltración en el agua subterránea, eh, escurrimiento de aguas subterráneas, descarga de aguas subterráneas y almacenamiento de aguas subterráneas, que por cierto está en riesgo de contaminación debido al fracking. Cuando este ciclo se afecta, cuando nosotros contaminamos excesivamente el río, porque no le damos tiempo al ciclo de que se regenere adecuadamente. Entonces hay problemas, por ejemplo, como la acidificación, que contamina el agua, el aire y la tierra. Entonces, como decíamos al comienzo, todo está relacionado con todo. Si nosotros no cuidamos suficientemente el agua de los ríos, si los contaminamos y permitimos que se sigan contaminando, entonces vamos a tener problemas que vamos a ver a continuación. Veamos que el ciclo es un ciclo cuesta arriba que requiere energía del sol para poder evaporar el agua, llevarla a las nubes, y de allí se precipita en forma de lluvia y cae a las montañas y etcétera, ¿cierto? Veamos ahora un corto video que tiene que ver ya es con el proceso de potabilización del agua. El que acabamos de pasar es el ciclo hidrológico. Ahora vamos a ver el ciclo de la potabilización del agua, que necesita parte del agua que se toma de los ríos. Bueno, hay dos momentos en que nosotros interferimos o intervenimos con este ciclo. Cuando tomamos agua del río, la potabilizamos para nuestro consumo. Ese es un proceso que requiere agua limpia, ¿cierto? Que se potabiliza, que se hace apta para el consumo humano. Y hay otro proceso que es el proceso de expulsión, de eliminación de aguas residuales. En los dos procesos debemos ser muy cuidadosos, porque si hay un mal proceso de potabilización del agua, pasa lo que pasa en el Quindío, en Armenia, que no se puede tomar el agua de la llave, ¿sí? Que ha habido problemas con el agua y precisamente por eso es que se le ha dado la titularidad de ser sujeto de derechos, que ya lo vamos a ampliar. Entonces nosotros intervenimos e interferimos en el proceso de esas dos maneras. Tenemos que ser muy cuidadosos en ambas y tenemos que hacer todo lo posible por evitar que se siga contaminando el río. A raíz de todas estas dificultades y de estas preocupaciones, en todo el mundo se han organizado movimientos sociales, movimientos académicos que buscan la protección y el cuidado y la defensa del agua de los ríos. Hay una mirada global acerca del agua y hay unos esfuerzos mundiales que hay que tomar y que se están tomando para proteger el agua como fuente de vida. Y hay unas potencialidades que impulsan esos esfuerzos mundiales. En Colombia hay un movimiento que se denomina ríos vivos. Son ríos para la vida, no para la muerte. Pueblos afectados por las hidroeléctricas como Hidroituango, utilizamos este medio para denunciar los graves e irreparables daños, violaciones a los derechos humanos que vienen generando las megarepresas y megaminería
además de sucesos de contexto que agravan la situación en Colombia. Ahí tenemos uno de los principales problemas, el tema de la minería a gran escala, que produce una gran afectación en las fuentes hídricas, porque se está interviniendo en la montaña y se producen desechos altamente tóxicos que generan una gran contaminación en los ríos. El agua es fuente de vida, bienestar y desarrollo. El agua es un bien natural estratégico para el hombre, ya que permite la realización de actividades económicas, sociales y culturales propias del desarrollo de la vida. También es vital para los procesos naturales dentro de los ecosistemas, por lo que se debe hacer un buen uso y aprovechamiento que permita no solo satisfacer las necesidades sociales y económicas, sino también que ayude a la conservación ecosistémica y garantice la perdurabilidad en el tiempo de la biodiversidad. Nosotros debemos ser muy cuidadosos porque uno de las enseñanzas que obtenemos en la maestría es hacernos caer en cuenta que los elementos de los que disponemos, que mal se han llamado recursos, son finitos. En este caso, el agua, como vimos, es un 0,02% de agua dulce. De toda esa agua dulce, nosotros somos muy afortunados porque tenemos un gran acceso en metros cúbicos por habitante al año. Si vemos, Colombia está en azul oscuro a lo largo de toda la cordillera de los Andes también, y arriba en Canadá son los países que más acceso al agua dulce tienen. Entonces nosotros debemos ser muy agradecidos y ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque tenemos muchas fuentes de agua, pero también estamos permitiendo que se contaminen muchas de ellas. Vamos a ver algunos de los problemas del agua en el mundo. Tenemos, por ejemplo, 2/3 de la población mundial puede enfrentar escasez de agua para el 2025. Eso es mañana, eso es dentro de muy poco. 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua. ¿Cómo es posible que siendo 8.000 millones de personas, 1.100 millones, un octavo de la población mundial, carece de acceso al agua en el siglo XXI? Es indecente. 2.700 millones sufren de escasez de agua al menos un mes durante el año. 2.400 millones sufren de saneamiento inadecuado del agua. No hay suficiente agua para bebida, lavado, cultivos, forrajeros. Hay escasez de agua, hay unas causas y hay unos efectos. Vamos a mirar. Hay, digamos, como 4 grandes causas, desde el cambio climático, la polución, la agricultura y el crecimiento demográfico. Y cada una de ellas pues tiene unos efectos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cambio climático eh, tiene un efecto en el clima y los patrones de cambio de agua. Las sequías se vuelven más comunes. Desaparecen los glaciares y la nieve. Hay menos agua para la agricultura y generación de energía, para las ciudades y para los ecosistemas. Y ese cambio climático en gran medida obedece a los efectos y a las consecuencias de nuestras actividades humanas. La polución, el agua se vuelve inutilizable para beber, hay contaminación de los acuíferos subterráneos y hay violaciones ambientales. En la agricultura hay contaminación del agua dulce, los efectos negativos sobre los seres humanos y otras especies. Los países alcanzan los límites de los recursos hídricos. Hay desecación de ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Y el crecimiento demográfico, la transformación de ecosistemas acuáticos, el uso dulce en niveles insostenibles, la presión sobre el agua dulce a través de la producción de más productos básicos y la energía. Tenemos que el 70% del planeta está cubierto por agua.
igual que nuestro organismo. 2/3 partes de toda el agua está congelada en los glaciares y esta es inaccesible para nosotros por ahora. Y solamente un 3% del agua del mundo es potable. Solamente el 3%. Y si contaminamos ese 3%, bueno, ¿cuántos muertos? Vamos a ver otro videito corto, este es el último, sobre problemas del agua, la contaminación, las causas y consecuencias de esta. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bueno, es bastante claro el video sobre las causas y las consecuencias. Quiero mencionar de nuevo algunas enfermedades causadas por agua no potable o por agua en malas condiciones. Cólera, fiebre tifoidea y disentería. Es transmitida por el agua. ¿Por qué? Por beber agua sucia de heces u orina. Consecuencias. 100 o 120.000 personas al año mueren por cólera. 161 personas fallecieron en 2013 por fiebre tifoidea. 2 millones de personas al año mueren a causa de enfermedades diarreicas. Produce infecciones en la piel y ojos. Tifus transmitido por piojos. Transmisión, agua de lavado. ¿Por qué? Falta de agua para la higiene adecuada. Consecuencias, tifus, dolor de cabeza, fiebre, dolor, muerte. Enfermedades del sueño, filariasis y malaria. Transmisión, insectos relacionados con el agua. ¿Por qué? Picaduras o reproducción de insectos cerca del agua. Consecuencias, personas que mueren al año debido a malaria, filariasis, agrandamiento anormal de las partes del cuerpo, dolor, discapacidad y estigma social. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos agua limpia, vamos a tener muertes, daño en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, escasez. Entonces, ¿cómo cuidar y proteger nuestras fuentes hídricas? ¿De qué herramientas jurídicas y sociales disponemos para defender el agua limpia? Aquí entra la legislación ambiental. Y llegamos al tercer momento. Está comprobado que las normas jurídicas no ofrecen total protección a los animales y la naturaleza. Es necesario el reconocimiento jurídico creando una nueva categoría que otorgue derechos y se le dé la condición de personas a los animales, los ríos y ecosistemas a proteger como la Amazonía, por ejemplo. ¿De qué herramientas disponemos entonces? ¿De qué herramientas disponen las comunidades para defender el agua? ¿Por qué habría que hacerlo? Pues yo creo que ya está claro. Sin agua limpia, sin agua potable, no hay vida humana. Lo primero,
que va de la mano de la legislación y el componente jurídico, pero que es la base, son los movimientos de resistencia y movilización social. Sin esos movimientos de resistencia y movilización social es muy difícil. Nosotros tenemos una gran ventaja y una gran desventaja respecto al tema jurídico legal. Resulta que en Colombia tenemos muy buenas leyes, muy buena legislación ambiental. El problema es que no se cumple. El problema es que, como hay un dicho en el ámbito del derecho, echa la ley, echa la trampa. Entonces, lo que les decía al comienzo, por ejemplo, de la consulta previa, hay y no hay. ¿Por qué? Porque a través de la consulta previa, las comunidades expresan su voluntad respecto a los proyectos que afectan a su comunidad, que afectan a sus ecosistemas. Pero entonces también hay otras herramientas de carácter jurídico legal, como la tutela y la acción popular. Aquí vemos algunos titulares que nos dicen, por ejemplo, el río, lugar de vida y defensa y protección del territorio. Una publicación de la ONU. Mujeres y hombres del movimiento social en defensa del río Sogamoso continúan en manifestación pacífica frente a la gobernación de Santander. El Consejo de Cali salió en defensa del río Pance. Comunidades se unen en defensa del río Samaná. Y así podemos ver muchísimos a lo largo y ancho del país y de Latinoamérica y del mundo. Por ejemplo, la legislación ambiental que provee algunas herramientas nos muestra una publicación de la ONU Mujeres Colombia, el río, lugar de vida, defensa y protección del territorio, respecto al río Atrato. Dice, a través de la sentencia T622 de 2016, eso es relativamente reciente, de la Corte Constitucional de Colombia, se declara el río Atrato como sujeto de derechos y se crea una comisión de guardianas y guardianes del río. De ahí surgió la realización del diplomado Biodiversidad y Construcción de Paz en el Chocó, desarrollado entre noviembre del 2018 y febrero de 2019. Basado en los lineamientos que aporta la sentencia sobre la protección del río Atrato, la principal fuente hídrica del departamento, que representa además la columna vertebral de las comunidades ribereñas, en donde las mujeres han venido desempeñando un papel primordial como defensoras. Bien interesante esto. La ONU, finalizando el siglo y el milenio pasado, se trazó unos objetivos del milenio, y dentro de esos objetivos del milenio pues tuvo también necesariamente en cuenta el tema del agua. Dentro de esos objetivos del milenio, en la contribución y desarrollo y manejo del recurso agua, busca un manejo adecuado del recurso agua, conlleva a la reducción de la degradación y en consecuencia una reducción de la vulnerabilidad a la sequía y los desastres naturales. Se estima que para 2050, por lo menos una de cada 4 personas vivirá en países padeciendo sequías crónicas. Cerca de 2.000 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales en la última década. Entonces, aparte de estos objetivos del milenio, entonces surgen en diferentes lugares del mundo movimientos que buscan el cuidado y la defensa de los ríos. Entonces el río Quindío a final del año pasado, en noviembre, resultó siendo otro cuerpo fluvial que es sujeto de derechos. Eso fue un motivo pues de alegría, sigue siendo un motivo de alegría, pero también es un motivo de cuidado y de, digamos, de inspección ciudadana, de veeduría ciudadana. Les decía hace un rato que tenemos la acción de tutela como un mecanismo individual cuando se están vulnerando los derechos fundamentales, que se pueden juntar con muchas otras tutelas que sean vulneradas, personas vulneradas o que tengan sus derechos vulnerados, y tenemos la acción popular.
Gracias a esa acción popular, a estas acciones como la acción popular de carácter jurídico y legal, tenemos en el país cerca de una docena de ríos protegidos. El río Quindío, nuevo sujeto de derechos. El Tribunal Administrativo del Quindío decidió declarar este cuerpo de agua como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración desde su nacimiento hasta su desembocadura, debido a su estado de contaminación por vertimientos sucios. Afortunadamente, pues tenemos ya esa sentencia. Lo que queda es, lo que sigue es vigilar que se cumpla, ¿cierto? Que se cumpla el, el mantenimiento de las plantas, que se cumpla el cuidado, que se eviten los vertimientos, etcétera. Entonces eso nos lleva a unas preguntas finales, ya para ir terminando. ¿Los ríos tienen derechos? Cuando la Corte falla, pues lo hace para proteger el río y los habitantes, en este caso, por ejemplo, de la costa pacífica, que literalmente se están envenenando con el agua y los alimentos contaminados por el mercurio proveniente de la minería ilegal de oro. Entonces está el problema de la minería ilegal, pero también el gran problema de la minería legal y de la minería a gran escala, que es altamente dañina para todo el ecosistema. Los derechos de los ríos. No solo los humanos somos sujetos de derechos, también lo son otros seres y especies con quienes compartimos el planeta. Y si bien algunas culturas lo han reconocido desde hace miles de años, solo hace poco que el derecho lo está aceptando y haciendo cumplir. En la decisión del Tribunal Administrativo, ordenó al gobernador del Quindío ejercer la tutoría y representación de los derechos del río a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y garantizar la protección y recuperación debida y conservación del afluente hídrico, y velar por la debida operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que fue uno de los problemas que tuvimos o que ha tenido el Quindío desde hace mucho tiempo, muchos años, y que ha ocasionado que se detenga el acceso al recurso por horas o días. Finalmente, eso era lo que yo quería comentarles, ¿sí? Los contextos que me permitieron estar en este espacio, hablar de este tema del río, hablar de la ecología humana, darnos cuenta que vivimos en un planeta de agua, que es un planeta azul, el puntito azul pálido que decía Carl Sagan, em, que los recursos que tenemos son finitos, que el agua es finita y escasa y el agua dulce es muy poquita, que podemos pensar y trabajar sobre los derechos de los ecosistemas, de las especies, de los ríos, de la naturaleza, y que tenemos que seguir en movimientos de resistencia y movilización social, que son las herramientas más eficaces para poder seguir defendiendo todos nuestros derechos. Yo les agradezco mucho su asistencia, espero que haya sido de su agrado. Estaremos pues dispuestos a escuchar algunos comentarios o preguntas. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias otra vez al Banco de la República por este espacio y a la maestría por permitirme compartir estos aprendizajes.